A finales del siglo XIX, el Estado de Chile enfrentó un desafío urgente: conectar un país largo, fragmentado y difícil de recorrer. El sur, aislado por ríos, barros y distancia, necesitaba algo más que caminos. Así comenzó una de las obras de ingeniería más importantes de nuestra historia: el ferrocarril. Hoy, aunque abandonadas, estas estructuras aún permanecen después de más de 100 años. En 1855, bajo el gobierno del presidente Manuel Montt, se crea la Compañía del Ferrocarril del Sur. El objetivo era claro: construir una red ferroviaria que permitiera unir el país, facilitar el comercio y fortalecer el control del territorio. El tren comenzó a avanzar lentamente hacia el sur. Cada kilómetro construido significaba superar obstáculos enormes: ríos caudalosos, terrenos inestables y una geografía que no daba tregua. Aún así, la red ferroviaria continuó creciendo. Llegó a Rancagua, Talca, Chillán y más tarde al sur profundo. Pero este avance no fue solo técnico, también estuvo ligado a un proceso histórico clave: la ocupación y consolidación del territorio en la Araucanía. El ferrocarril no solo transportaba personas, también representaba la presencia del Estado y el control y la integración forzada de estos territorios al país. Sin embargo, para las zonas rurales, el tren significó un cambio radical. Por primera vez, los productos agrícolas podían llegar a mercados lejanos, las personas podían desplazarse y comunidades completas dejaban de estar aisladas. Uno de los hitos más importantes de este proceso ocurre en 1890, con la inauguración del viaducto de Malleco, una estructura de acero monumental, considerada en su época como una de las más altas del mundo, un símbolo del avance tecnológico y de la ambición del Estado chileno. Décadas más tarde, el sistema ferroviario logra un hito impresionante: conectar gran parte del país desde el norte hasta el sur, permitiendo un flujo constante de personas, mercancías e ideas. Y es en este contexto de expansión, de necesidad y de transformación que alrededor de 1905 se construye este puente. Estoy exactamente entre las comunas de Nueva Imperial y Carahue, y este puente tiene mucha historia porque durante el siglo XIX el Estado de Chile vio la necesidad de poder conectar la zona central con los territorios al sur de Chile y poder también mejorar el transporte entre la zona central y las zonas donde se producía la agricultura. Y es por eso que comienzan una obra de infraestructura bastante importante con la construcción de ferrocarriles a lo largo de todo el país, especialmente en el sur de Chile, donde esta estación, que se llama la estación Ranquilco, y este puente y este ramal fue construido aproximadamente en el año 1905, lo que permitió que las personas que vivían en este lugar pudieran conectarse con la ciudad de Temuco, con la capital de la región de la Araucanía. Bien, amigos, mientras vamos subiendo les voy a ir contando la historia. Esta zona entre Nueva Imperial y Carahue fue históricamente un punto clave dentro del desarrollo ferroviario de la Araucanía, porque a comienzos del siglo XX, como les mencionaba, aquí existían distintos ramales ferroviarios secundarios. Y estos ramales conectaban sectores rurales con estaciones principales como Temuco. Y esta estación, la de Ranquilco, por ejemplo, formaba parte de esa red que era más pequeña, pero fundamental para la vida local, porque desde aquí se transportaban productos como, por ejemplo, madera, trigo y ganado. Ya estamos arriba y esto es lo primero que se nota. Este puente está construido principalmente en estructura metálica remachada. Fíjense en esto: son remaches, no soldadura. Así se construía a principios del siglo XX. Y la base son durmientes de madera. Por aquí pasaban los rieles y sobre esto circulaban los trenes. Miren el estado de la madera. Muchos de estos durmientes ya están podridos o sueltos, y después de más de 100 años el desgaste es evidente. Este tipo de
puente se diseñaba para soportar mucho peso, las locomotoras, la carga y por supuesto los pasajeros. Pero hoy claramente esto ya no está en condiciones de uso y miren, debajo pasa el río. Imagínense construir esto hace más de un siglo sin maquinaria moderna, sin las grúas como las que tenemos hoy en día. Todo esto se armó pieza por pieza. Estas obras eran realizadas por obreros, ingenieros y cuadrillas ferroviarias. Muchos de ellos trabajaban en condiciones durísimas, eh, con largas jornadas, con mucho frío, lluvia. Imagínense el clima acá en la región de la Araucanía. El invierno es más largo, mucho más frío y muy lluvioso. Y esto hacía que el riesgo fuera constante, estaba en riesgo tu vida. Aquí hay que tener cuidado, porque no sabemos qué madera está firme y cuál no. Entonces, de hecho, yo no voy a avanzar más porque puede ser peligroso. Pero estar aquí arriba igual impresiona porque uno se da cuenta del nivel de ingeniería que había en esa época. Y bueno, amigos, aparte de la historia que hay en este lugar y en muchos lugares como este, uno no puede dejar de también pensar en la parte humana. Y es que mientras uno recorre este lugar es inevitable pensar en las personas que estuvieron aquí, hombres trabajadores que dedicaron su vida a construir y mantener estas estructuras. Tal vez algunos de ellos, imagínense, eran de esta misma zona. Yo imagino personas muy de cerca, de Nueva Imperial, de Carahue y de aquí mismo de los alrededores de Ranquilco, que trabajaban largas jornadas bajo lluvia, el frío y condiciones que hoy serían difíciles de imaginar para nuestra propia generación. Así que aquí probablemente trabajaron padres, abuelos, bisabuelos, personas que buscaban algo tan simple como llevar el sustento a sus familias. Y tal vez, amigos, no sé, algunos de ustedes si conocen más sobre esta historia, eh, algunos de sus antepasados, de sus abuelos, imagínense, tal vez trabajaron aquí en la construcción de este puente o de estas líneas ferroviarias. Con el paso del tiempo, el tren comenzó a perder protagonismo y lentamente comenzaron a aparecer otros medios de transporte que ocuparon el lugar del tren. Y aquí, por ejemplo, en este camino que ustedes pueden ver, comenzaron a circular las primeras micros y vehículos que conectaron Carahue con Nueva Imperial por tierra y por supuesto todos los sectores rurales de alrededor. Así que se construyó este puente de madera y las micros cruzaban por ahí, descendían por este sector y rodeaban bajo el antiguo puente ferroviario. Era un recorrido que proponía una solución práctica y en un país que comenzaba a cambiar a la misma vez que eh, el, estas micros ofrecían mayor rapidez. Bien amigos, esto ha sido el capítulo de hoy día. Fue bastante interesante poder visitar este lugar porque siempre había querido saber más acerca de la historia de los ferrocarriles del Estado de Chile y cómo se empezaron a construir, cómo fue que el gobierno, los distintos gobiernos de la época lograron conectar el territorio nacional, sobre todo la zona sur, porque antes de eso no existía nada, no habían caminos. Imagínense que no existían caminos asfaltados como los conocemos hoy día, no habían rutas. Era muy difícil el acceso, sobre todo a zonas como Carahue. Recuerden también que estábamos en pleno proceso de pacificación, como se le llama, lo cual nosotros también sabemos que de pacífico no tuvo nada, porque fue una masacre, ¿cierto?, de pueblos
del pueblo mapuche. Entonces, bueno, esto también es parte importante de nuestra historia y sobre todo de la historia del sur de Chile. Así que eso, amigos, un abrazo para todos y muchas gracias por seguir en nuestro canal El Rastro, explorando lo invisible, y de nuevo muchas gracias por el apoyo. No olviden suscribirse, dejar un comentario, un like, y nos estamos viendo en nuestro próximo capítulo. Chao, chao.